Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre el compost. Los integrantes del grupo son Natalie Vázquez, María José Ramos, Martín Páez, Erika Yanchatipán, Mateo León y Felipe Rodríguez. Etimología y origen del compost. La palabra proviene del latín, término atestiguado desde el siglo XII con el significado de compuesto por una mezcla de detritos. Se cree que su inventor fue Sir Albert, quien experimentó este proceso en la India, pero la verdad es que este procedimiento ocurre de forma natural. Por ejemplo, cualquier vegetal cae en el suelo y si se pudre, con la ayuda del oxígeno se convertirá en compost. El compost es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos mediante un proceso biológico de oxidación que los convierte en abono rico en nutrientes y sirve para fertilizar la tierra. Además de que es útil como abono para tus plantas, es rico en nutrientes, te ayudará a aprovechar todos los residuos orgánicos que produces a diario. Evitarás que los residuos vayan a rellenos sanitarios y generen gas metano. Ahorrarás dinero porque obtendrás tus propios fertilizantes. Generarás ingresos si te sobra compostaje y luego de usarlo en tus plantas puedes venderlo a tus familiares o vecinos. Fases del compost. Aquí hay 4 fases, la cual es la fase mesófila, fase termófila, fase de enfriamiento y la fase de maduración. En la fase mesófila empieza con una temperatura ambiente. Al pasar de unas cuantas horas o incluso días, la temperatura se comienza a elevar debido a que se producen las bacterias mesófilas, que comienzan a consumir los elementos de la mezcla, los cuales son fácilmente oxidables, que son azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos, entre otros. Y el objetivo de esta primera fase es llegar a una temperatura entre los 40 y 50 grados Celsius. Fase termófila. En esta fase su temperatura se debería encontrar entre los 50 y los 70 grados centígrados. Los mesófilos son reemplazados por termófilos, los cuales pueden llegar a soportar temperaturas de hasta 100 grados Celsius. Esta temperatura higieniza la mezcla, eliminando larvas, patógenos y esterilizando las semillas. Según se va descomponiendo, disminuye la actividad bacteriana y con ello también la temperatura. Fase de enfriamiento. Una vez que la materia orgánica ya se haya transformado, la temperatura producida se reduce hasta llegar a la temperatura ambiental y otra vez reaparecen los microorganismos mesófilos. En la fase de maduración, esta fase es la más larga, ya que dura entre 3 y 9 meses y se tiene que mantener a una temperatura ambiente. Los organismos que participan en esta fase son básicamente invertebrados pequeños como cochinillas, lombrices, entre otros. Y aquí el compost ya llega a su textura, la cual es textura granular, color oscuro y tiene un olor a tierra de bosque. Tipos de composta. Composta caliente. Se compone de materia orgánica, tierra, agua y aire. Se realiza en espacios amplios. A ver, otra vez. Ya. Tipos de composta. Composta caliente. Se compone de materia orgánica, tierra, agua y aire. Se realiza en espacios amplios y hay quienes argumentan que también pueden recibir ceniza, paja y madera. Su fermentación es muy rápida, por lo cual produce temperatura y de ahí se le conoce como caliente. Composta seca. Esta es la más fácil de producir. Es muy común hacerla en casa y hay proyectos que ofrecen composteros ideales para su desarrollo. Incluso se puede hacer en un hoyo, una maceta, cubeta o incluso hasta en un costal. Consta de formar capas de desechos orgánicos y materiales secos como hojas de árboles, tierra, cartón de huevos y acerrín. Aquí se deben evitar utilizar aceites. Composta de excremento. En ocasiones es difícil deshacerse de los desechos de nuestras mascotas y de manera responsable. En este tipo de composta, la popó se trata de manera separada al resto de desechos orgánicos, en un pozo en el jardín o en una bolsa compostadora. Se coloca junto a tierra, pasto y desperdicios orgánicos aptos para este proceso. La lombricomposta.
Aquí tenemos que este compostaje es muy complejo de realizarlo y también ofrece muchos nutrientes, ya que intervienen las lombrices y causan la descomposición de los residuos orgánicos. Aquí se tiene que realizar en una reja de plástica con drenaje, y también es muy importante mantenerla húmeda y una buena temperatura, ya que las lombrices se pueden llegar a morir. Aparte de esto, tenemos una composta japonesa que es como la composta seca, pero es mucho más rápida, ya que se le aumenta levaduras y también se le utiliza los desperdicios de arroz. ¿Cómo realizar compost casero? Para hacer compost, tenemos que colocarle a la compostera desechos secos, como hojas secas, ramas, fósforos, cáscaras de maní, papel o cartón, y desechos húmedos como cáscaras de frutas y verduras, hierba, té, café, restos de poda, etc. Es necesario tener un equilibrio en el nivel de humedad. Esto hará que la compostera no esté ni muy seca ni muy húmeda. Así las lombrices pueden vivir y la mezcla no esté tan mojada de lo tan húmeda. Así el proceso de descomposición tiene bastante oxígeno. Una recomendación es cortar las cosas en trozos pequeños. De esta manera aceleramos mucho el tiempo de descomposición, porque le damos más superficie a todos los microorganismos y a las lombrices para accionar y trabajar sobre los alimentos. Mientras veamos que tarda en descomponerse un alimento... Mientras más veamos que tarda en descomponerse un alimento, más podemos ayudarlo nosotros cortándolo chiquito. Si lo trituramos todo, le quitaremos la estructura necesaria, por eso lo ideal es buscar el equilibrio. El tamaño del material a compostar es el mejor entre 1 y 5 centímetros. La relación entre carbono y nitrógeno. Humedad entre 40 y un 60%. Temperatura entre 35 a 65 grados. Propiedades del compost. Hay 4 tipos de propiedades. La primera son las propiedades generales, que dice: mejorar las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola. Reduce la densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad y aumenta su capacidad de retención de agua en el suelo. Se obtienen suelos más esponjosos y con mayor retención de agua. Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes y micronutrientes, la capacidad de intercambio matiónico y es fuente y almacén de nutrientes para los cultivos. Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de los microorganismos, ya que viven a expensas del humus y contribuyen su mineralización. Y la población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo. Las propiedades químicas. Incrementan la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio, hierro y azufre. Incrementa la eficiencia de la fertilización, particularmente nitrógeno. Estabiliza la reacción del suelo debido a su alto poder de tampón. Inactiva los residuos de plaguicidas debido a su capacidad de absorción. Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a las plantas. Repito. Propiedades físicas. Mejora la estructura, dando soltura a los suelos pesados y compactos y ligando los sueltos y arenosos. Mejora la porosidad y, por consiguiente, la permeabilidad y ventilación. Reduce la erosión del suelo. Incrementa la capacidad de retención de humedad. Confiere un color oscuro en el suelo, ayudando a la retención de energía calorífica. Y la última es en lo que se refiere a la biología. El compost es una fuente de energía la cual incentiva la actividad microbiana. Al existir condiciones óptimas de aireación, permeabilidad, pH y otros, se incrementa y diversifica la flora microbiana. Beneficios del compost. Gran parte de la basura que generamos en nuestra casa es materia orgánica, que puede ser aprovechada previo tratamiento como enmienda orgánica en huertas y jardines. El humus es el responsable de mejorar las propiedades físicas del suelo, proporcionar estabilidad a los agregados del mismo, mejorar la porosidad,
incrementar su capacidad de retención del agua, mejorar las propiedades químicas y biológicas, constituirse en fuente de elementos minerales para las plantas y contribuir así al crecimiento de vegetales y raíces. Su importancia es que el compost radica en que se reutilizan y valorizan los materiales orgánicos que producimos en nuestro hogar o en emprendimientos, y que esa materia orgánica estable, libre de patógenos y semillas de malezas, puede contribuir a la recuperación de suelos degradados. Se puede incorporar a la producción. Usos del compost. Se utiliza como fertilizante en agricultura, horticultura, jardinería, silvicultura, parques y viveros. Se utiliza para el control de la corrosión en jardinería y restauración del suelo. También se utiliza para la mezcla de sustrato en semilleros, invernaderos, etc. Su principal función es mantener o incrementar el contenido en materia orgánica del suelo, utilizándolo como abono de fondo. La dosis del compost más adecuada es aquella que permita alcanzar sus niveles de 2 a 4% de materia orgánica en el suelo, procurando distribuir la enmienda de lo largo del tiempo y teniendo en cuenta el aporte de nutrientes. ¿Qué se realiza al aplicar el dosis? De forma general recomiendan dosis de 20 a 50, cada 2 o 3 años, de otoño o primavera, unos dos meses antes de la siembra, y trasplante aprovechando la época de lluvias. Su distribución puede hacerse bien en toda la superficie de cultivo, mediante abonándola bien en el hoyo de plantación o a pie del árbol o cepa, enterrándolo superficialmente para realizar la distribución del compost. Puede utilizarse los mismos áperos que para otras enmiendas orgánicas como el estiércol. Sin embargo, existe un ápero específico que optimiza su aplicación. Gracias por ver realmente.